Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Distinguidos invitados, señores legisladores, bienvenidas, bienvenidos a esta sala número 5 de la nueva sede de las instalaciones del Senado de la República, donde ratificando su compromiso de trabajo por Yucatán, el senador Daniel Ávila Ruiz presentará en este acto su página de transparencia, con la cual busca informar a la ciudadanía su labor como legislador y sobre las actividades que se desarrollan en esta Cámara de Senadores. Con motivo de este evento, agradecemos la presencia de los señores senadores, senador Francisco de Paula. Bienvenido, señor senador. El senador Víctor Hermosillo. En calidad de comentaristas en el marco de este evento, damos la bienvenida al licenciado Diego Díaz Iturbe, director de Impacto Legislativo. Así como también del doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas. Con ellos, desde luego, nuestro anfitrión en este evento, quien hoy presenta su página de transparencia, el señor senador Daniel Ávila Ruiz. Estimados invitados, señoras y señores, esta página tiene un antecedente desde que el señor senador era diputado y dispuso que para transparentar sus actividades y darlas a conocer a la ciudadanía que representaba en ese momento como diputado, pudiese tener un instrumento que le diera posibilidades de un acercamiento con sus representados y con la ciudadanía en general. Hoy continúa este compromiso: informar, hacer transparentes las actividades, ahora como senador de la República. Por ello, tiene la palabra el señor senador Daniel Ávila Ruiz. Muy buenos días tengan todos ustedes. Celebro la asistencia de todos ustedes a esta presentación de mi página de transparencia. En particular, agradezco sinceramente la presencia y generosidad de la doctora Cecilia Mora, que se encuentra aquí con nosotros, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien siempre es un apoyo en los esfuerzos por fortalecer al Poder Legislativo, a su representación política y a la transparencia del quehacer público. También manifiesto mi gratitud al licenciado Diego Díaz, director de Impacto Legislativo, quien desde la academia y la sociedad civil realiza un gran trabajo a favor de la supervisión y monitoreo del desempeño de los representantes electos. Asimismo, expreso mi agradecimiento al doctor Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, a quien le reitero mi más amplio reconocimiento y respeto. A mis compañeros senadores, a Francisco, a Víctor, muchas gracias por su presencia. A todos ustedes, especialistas, ciudadanos y representantes de los medios de comunicación, muchas gracias por haber aceptado la invitación
a este evento. Más importante, a todos reitero mi genuino interés en conocer todas las sugerencias que tengan para mejorarla. La transparencia y la rendición de cuentas han sido dos de las convicciones más arraigadas a lo largo de mi trayectoria profesional. Como consta en mi perfil laboral, desde que ocupé mis primeros cargos públicos como jefe y subdirector de egresos del Ayuntamiento de Mérida, eso entre 1999 y 2006, empecé a practicar la responsabilidad de rendir cuentas y a participar en el fomento de la práctica de transparencia. Como subdirector de egresos del Ayuntamiento de Mérida, uno de mis proyectos centrales fue la modernización y total transparencia del sistema de pagos del Ayuntamiento. Con ese proyecto, y gracias a la colaboración de mi equipo de trabajo, recibimos el Premio Nacional de Transparencia en el año 2006. En 2007, ya como legislador en el estado de Yucatán, fui el primer diputado de la 58ª legislatura que hizo pública su declaración patrimonial de bienes. Y es que, como parte del ejercicio de transparencia, creo que todo funcionario y persona electa estamos obligados a rendir cuentas sobre los recursos que recibimos gracias a los impuestos que pagan todos los ciudadanos mexicanos. Uno de mis lemas es que si mi ingreso proviene de dinero público, su manejo debe ser público. Creo, sin embargo, que la situación patrimonial de los funcionarios, de los gobernantes y representantes de la sociedad es solo una parte de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que por ética y exigencia democrática debemos practicar. Estoy convencido de que estamos obligados a dar mucho más, a dar cuentas sobre nuestras acciones de gobierno y sus resultados, sobre las razones que impulsan las decisiones que tomamos día a día, sobre nuestros esfuerzos por promover el uso escrupuloso de los recursos para el bienestar y desarrollo social, y que debemos garantizar canales efectivos para que los ciudadanos expresen y promuevan sus opiniones, sus deseos y sus preferencias. Por ello, como diputado en el estado de Yucatán, en 2007, presenté una iniciativa para crear la Comisión de Transparencia en el Congreso local, esfuerzo que por justicia se convirtió en una realidad. También por esas razones he denunciado de manera permanente acciones de corrupción y mal uso de los recursos públicos. Con las mismas convicciones, doy continuidad al esfuerzo de transparencia a través de una página pública que inicié como diputado federal en 2010 y que hoy pongo a la disposición de toda la sociedad mexicana. En suma, el espíritu que guía la página de transparencia que hoy presento se condensa en 3 objetivos. Y antes que nada quiero comentarles que por problemas con el internet aquí en el edificio del Senado, hicimos alternativamente una presentación. Primero, ser congruente con mis convicciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas, al informar sobre mis actividades como legislador mediante una página abierta para la consulta de todo mexicano. Como detallaré más tarde, en ella informo, entre otros temas, sobre el ejercicio y resultados de cada una de mis funciones y tareas como representante, así como el uso que doy a los recursos que el Poder Legislativo nos entrega a todos los senadores por concepto de dieta parlamentaria y asistencia legislativa. Segundo, hacer aportaciones para que los ciudadanos cuenten con información completa, puedan fiscalizar las actividades de sus representantes federales y participar de manera activa en las actividades legislativas. Y tercero, coadyuvar en los esfuerzos de construcción de cultura cívica que realizan las organizaciones de la sociedad civil, académicos, funcionarios públicos y ciudadanos,
así como a fortalecer el conocimiento y el aprecio de los mexicanos por las labores que realiza el Poder Legislativo, al informar sobre las facultades del Senado y los legisladores y ofrecerles canales directos de comunicación. En el diseño de la página he buscado que ésta sea amigable y fácilmente accesible, pero en especial que sea un espacio vivo e interactivo en el que los ciudadanos puedan encontrar espacios para el debate, para la reflexión, la expresión de opiniones y necesidades, así como el intercambio de ideas. Debo confesarles que en el proceso de concepción, desarrollo y corrección de esta página me he cuestionado muchas veces sobre el alcance de su contenido y sobre sus posibles faltantes. He hecho distintas adiciones y correcciones que espero hayan ampliado su planeación inicial. Por ejemplo, revisé muchas páginas electrónicas de los congresos y los legisladores en países con trayectorias más largas que la nuestra en materia de transparencia: España, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. También sometí la página a la revisión y comentarios de muchas personas, incluyendo académicos, editorialistas, estudiantes y ciudadanos. De las múltiples revisiones y comentarios he abstraído algunas conclusiones generales y muchas ideas de mejora. Quisiera resaltar 3 de las generales. A ustedes les tocará hablar sobre las mejoras. Primero, creo que si bien el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, ha avanzado en la transparencia de sus actividades, quedan todavía muchos espacios de oportunidad. En el caso del Senado de la República, por ejemplo, el acceso a la información obligatoria de transparencia, incluyendo las actividades de las comisiones y los propios legisladores y sus remuneraciones, requiere muchas horas de trabajo y consulta, así como datos que no siempre son del dominio público. En su estado actual, la página del Senado no satisface las necesidades de información de los ciudadanos. En ello debemos y tenemos que trabajar. Segundo, necesitamos cultivar una cultura ciudadana mucho más poderosa de práctica de su derecho al acceso real a la información. Los ciudadanos en todo el país deben no solo conocer a cabalidad su derecho a demandar información, sino también en condiciones reales para evaluar el desempeño de todos los servidores públicos. Tercero, todos los servidores públicos estamos obligados a realizar un esfuerzo permanente, proactivo y propositivo para rendir cuentas sobre nuestras actividades. Los legisladores, por nuestro carácter representativo, tenemos que encabezar este esfuerzo. No se trata solo de cumplir con nuestros deberes legales de transparencia, sino de rendir cuentas a través de acciones que permitan que los ciudadanos evalúen y tomen decisiones con base en datos completos, reales, oportunos, comprensibles y asequibles. Paso ahora a presentar la página. La portada de la página se divide en secciones que intentan ser amigables y fácilmente accesibles para su consulta. En el extremo superior se presentan 6 botones temáticos: datos sobre mi trayectoria personal, las ligas Legislando para ti y Con Lupa, información de prensa sobre mis actividades como legislador y representante, la agenda de mis actividades diarias y datos sobre las diversas formas en las que pueden contactarme quienes así lo deseen. En el lado izquierdo existen 4 botones adicionales. El primero, denominado Caja de Cristal, contiene datos detallados sobre los montos y conceptos de las dietas que recibo por parte del Senado para llevar a cabo mis tareas. Además, se presentan videos con entrevistas sobre mi trabajo, una liga a mi página de transparencia como diputado federal y una invitación a suscribirse al boletín electrónico que de manera mensual redactamos para mantener comunicación con todos los ciudadanos. Quisiera ahora poner a su consideración el contenido de 2 de las secciones que ya mencioné:
Legislando para ti y Caja de Cristal. En la sección de Legislando para ti. En esta sección se condensa la información sobre el trabajo que realizo en el Senado de la República. En primer lugar, enlisto las comisiones legislativas de las que formo parte. En segundo, detallo las iniciativas y puntos de acuerdo que he presentado, a los que me he adherido y he suscrito. Además, informo sobre mis asistencias a las reuniones de cada una de las comisiones en las que participo y a las sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores, y en el sentido de los votos que he emitido en las mismas. Finalmente, en gestión social, se comunican las direcciones y teléfonos de mis oficinas de enlace. En el caso de un servidor del Estado de Yucatán, tengo 2 oficinas de enlace desde que soy diputado federal, una en la ciudad de Mérida, en la capital del Estado, y otra en la ciudad de Tizimín, en el oriente del Estado de Yucatán. Y de esta manera se sistematiza la información sobre una variedad de programas de apoyo social del gobierno federal a los que pueden accesar todos los ciudadanos. En la sección de Caja de Cristal, esta sección se dedica a la transparencia y a la rendición de cuentas sobre mis ingresos y gastos como legislador. Entre otros datos, incluyo mis declaraciones patrimoniales. En este caso, como en la legislatura pasada terminé como diputado federal, está mi declaración patrimonial de conclusión de mi encargo como diputado federal y está mi declaración patrimonial de inicio como senador. Cualquier ciudadano desde su casa en el Internet puede bajar esta declaración patrimonial. Los montos y conceptos de dieta que recibo del Senado, de igual manera están escaneados mes con mes estos recibos en la página de transparencia de un servidor. Y el destino de los recursos que recibo por concepto de asistencia legislativa y atención ciudadana. En esos espacios se pueden consultar no solo mis recibos de pago, sino la información detallada de los gastos de mis oficinas de enlace en Mérida y en Tizimín, cuánto pago de renta en cada oficina, luz, teléfono, agua, internet, en fin, todos los gastos de mis 2 oficinas de enlace. La concepción, diseño, elaboración y actualización de esta página ha estado envuelta en un proceso de constante reflexión personal, pero también de mi equipo de trabajo. En el proceso nos hemos hecho diversas preguntas que me han obligado a expandir, revisar y modificar su contenido. Por citar algunos ejemplos, al elaborar el reporte de las gestiones y apoyos brindados por mis oficinas de enlace, mi equipo de trabajo y yo tuvimos que definir un formato informativo que de manera simultánea fuera transparente y respetara el derecho de los ciudadanos a la protección de su privacidad y sus datos personales. Además, hemos realizado una variedad de esfuerzos para presentar más datos de manera más sistemática y ordenada. Por otro lado, al presentar la información sobre mi trabajo legislativo, he tratado de atender a las inquietudes de las organizaciones civiles sobre la transparencia con la que los legisladores informamos sobre nuestras actividades, así como sugerencias tan valiosas como las del doctor Sergio Aguayo. Finalmente, me gustaría hacer explícito que mientras escribía la presentación de esta página y reseñaba algunas de las reflexiones y pasos que di en su elaboración, revisión y actualización, entendí que en las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas hay siempre nuevas preguntas y retos. Por ejemplo, sé que en la discusión internacional uno de los temas centrales tiene que ver con la regulación de las prácticas de cabildeo y de las reglas para evitar la participación de los legisladores en decisiones que por su historia e intereses personales pueden significar prácticas de influencia poco éticas. Enfatizo que en México estas discusiones ya están en la escena pública y me comprometo a mantenerme al tanto de ellas. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, señor senador Daniel Ávila Ruiz. Reiteramos la información a ustedes y al público que nos acompaña en la transmisión de canal del Congreso sobre la página de transparencia del senador Daniel Ávila Ruiz, www.danielavilaruiz.mx. Una vez que hemos escuchado la presentación de esta página por parte del señor senador Ávila Ruiz, habremos de tener la participación de 3 comentaristas invitados, todos ellos conocedores del tema y destacados académicos que hoy nos distinguen con su participación. En primer término, escucharemos a la doctora Cecilia Judith Mora Donato. Ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene el nivel C del PRIDE y el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Entre sus publicaciones se pueden mencionar las comisiones parlamentarias de investigación como órganos de control político, el valor de la Constitución normativa, teoría de la legislación, cambio político y legitimidad funcional, entre otros textos. Se ha desempeñado como consejera representante del personal académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas ante el Consejo Técnico de Humanidades y ha sido parte del Consejo Académico del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Morelos y del Consejo Consultivo del Instituto de Investigaciones Legislativas Belisario Domínguez del Senado de la República. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Cecilia Judith Mora Donato y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron para estar con ustedes esta mañana. Mi retraso de unos minutos se debió a que las obras de la Ciudad de México poncharon una llanta de mi coche y bueno, llegué un poco tarde. Perdón, pero bueno, creo que llegué en safe. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes en el Senado. Para mí siempre es un placer venir al Senado de la República y desde luego esta ocasión es para mí muy alentadora. Primero que nada porque se trata de lo que se trata, porque se trata justamente de un tema que creo que está íntimamente vinculado al concepto propio de Estado democrático. La democracia es a veces algo que solemos siempre no identificar con demasiada precisión. Seguimos creyendo, como los griegos, que es simplemente el poder del pueblo, el ejercicio del poder, en fin, a través del pueblo. Pero aún con este concepto que ya en gran medida ha sido superado, creo que es importante rescatar la facultad o la obligación, si se me permite la palabra, de quienes nos representan de rendir cuentas. Y por eso para mí este acto es un acto muy importante, no solo porque se trata de conocer la página del senador Daniel Ávila, sino porque además creo que la presentación misma de la página entraña una de las obligaciones principales de nuestros representantes en un Estado democrático. Si nosotros seguimos fortaleciendo nuestro sistema democrático, uno de los caminos que tendremos que seguir es sin duda el de la rendición de cuentas y desde luego el de la transparencia. Yo tengo también dentro de mi currícula haber sido partícipe y en gran medida fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI. Cuando nosotros empezamos a plantear estos temas de la información, de la transparencia y del acceso a la información y del sistema a partir del cual el ciudadano solicitaría información al gobierno, se me quedó muy grabada una idea que siempre se presentaba como una cierta objeción a la apertura o al acceso a la información pública. Y era que se pensaba que el Instituto Federal de Acceso a la Información se convertiría en gran medida como un gran servidor de los periodistas, ¿no? O sea, es que estamos creando un instituto
para que los periodistas consulten, encuentren fuentes para elaborar su información, ¿no? Y a mí, yo lo escuchaba desde luego, como escucha uno mejor, siempre en silencio, callada, pero lo reflexionaba y no me parecía mala idea. Decía, bueno, tampoco me parece mala idea que el Instituto Federal de Acceso a la Información se convierta en una primera instancia en un instituto que permite el acceso, bien es cierto, tal vez, a los periodistas, pero en gran medida ese no va a ser su límite, sino todo lo contrario, tal vez sea su inicio, pero después tenderá a expandirse y abrir efectivamente la información o el acceso de dicha información a toda la sociedad. Y creo que en gran medida, con el paso del tiempo, esta situación ha sido así. El Instituto Federal de Acceso a la Información se ha convertido, sin duda, en un muy buen mecanismo, no solo para que los periodistas, sino para que los académicos, sino para que los ciudadanos, sino para que los políticos, los diputados, los senadores tengan o tengamos acceso a la información. Y desde esta perspectiva recuerdo también que en aquellos años se decía, y todavía hoy en día se sigue diciendo, que uno de los poderes más opacos, por decirlo de otra manera, menos transparente, es el poder legislativo. Y en gran medida no les falta razón a quienes afirman eso. Es cierto, se han hecho esfuerzos también desde el poder legislativo, pero también es cierto que la Ley Federal de Transparencia es una ley muy encaminada, con un objetivo muy claro de transparentar o de hacer accesible la información del Poder Ejecutivo, no así la de los otros sujetos obligados. Y aunque, insisto, se han hecho esfuerzos en el ámbito del Poder Legislativo para tener acceso a la información, estos, hay que reconocerlo también, en ocasiones son insuficientes. Por eso es que este evento es doblemente más importante, porque lo primero que debo de decir es que hasta hace muy poco, hasta la vigencia de los nuevos reglamentos de la Cámara y del Senado, no existía en gran medida una obligación legal de los legisladores para rendir cuentas. Es cierto que las había, ¿sí? Es cierto que ciertos diputados rendían sus informes ante su electorado, en fin, pero no existía una obligación de tipo legal. Y eso es justamente lo que hoy nos debe de llenar de satisfacción en este acto. Desde que ya el hoy senador Ávila era diputado, no necesitó tener una obligación legal, un precepto legal que le dijera usted tiene que rendir cuentas, usted tiene que transparentar sus recursos, porque él de suyo, por convicción, lo hizo. Yo conocí también aquella otra página del diputado, del entonces diputado, Daniel Ávila. Y también me parece que ese avance propio, personal, representó en su momento un avance muy significativo. Que hoy ese esfuerzo se suma también a este nuevo esfuerzo de su página como senador de la República. Ya nos muestra sin la menor duda este acto, esta propia página, una congruencia personal y en gran medida, diría yo, un talante personal. Un talante, una convicción de quien es representante senatorial de dar a conocer no solamente su actividad parlamentaria, que ya de suyo es importante, sino que a través también de esta página generar un vínculo con la sociedad. Un vínculo, también hay que decirlo, que no en muchas ocasiones encontramos en el seno de nuestros órganos representativos. Por eso me parece a mí que el hecho que hoy nos convoca de poner al aire, poner en internet esta página es un acto muy significativo, no solo en lo particular para el senador y para sus colaboradores, sino para la institución a la que se deben, para el Senado de la República, porque creo que es sin duda el camino certero, el camino adecuado por el que debe transitar nuestro incipiente sistema democrático, representativo y de rendición de cuentas.
Yo no quiero cansarlos más con esta reflexión, los invito, yo he tenido oportunidad ya de consultar la página, es por cierto muy amigable porque yo soy muy patosa para estas cosas de internet y me ha resultado muy accesible, muy amigable, muy entendible. No me resta más que felicitar al senador, destacar sinceramente ese talante de transparentar su actividad legislativa, su actividad de representación y felicitarlo. Y felicitarlo porque sé, como decía, que este va a ser el talante con el que él va a abrir y va a desplegar toda su actividad parlamentaria. Enhorabuena, senador, y que siga por el camino de la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias. Le agradecemos, doctora Cecilia Judith Mora Donato, sus comentarios y reflexiones. Muchas gracias. Queremos dar la bienvenida a quienes, al igual que ustedes, nos distinguen con su presencia. Están aquí el señor licenciado Onel Ortiz Fragoso, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez y que preside el senador Miguel Barbosa. Bienvenido, licenciado. También en representación del senador Manuel Cavazos Lerma nos acompaña el licenciado Luis Báez Andraca. Agradecemos que esté con nosotros el doctor Hildebrando Jaimes del Colegio Nacional y la investigadora Melisa Ortiz, investigadora de Fundar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y vamos a pasar a escuchar los comentarios de otro de nuestros invitados, el licenciado Diego Ernesto Díaz Iturbe. Él obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Es socio fundador y director general de Impacto Legislativo, donde ha encabezado proyectos como la primera métrica por la transparencia en colaboración con el CIDE en el año de 2007. También participó para elaborar Conoce a tu candidato en 2009 y desde hace 8 años Conoce a tu legislador, que permite al ciudadano saber quién lo representa en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se especializa en la generación de indicadores sobre el desempeño individual de los legisladores de nuestro país. Escuchemos, reiterándole la bienvenida, al licenciado Diego Ernesto Díaz Iturbe. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la amable invitación del senador Daniel Ávila Ruiz para comentar el lanzamiento de su página de transparencia. Lo felicito además por tomar la iniciativa de profundizar y de ser pionero en la publicación de estas acciones que ha realizado tanto en San Lázaro como aquí en el Senado de la República. Sin duda se trata de una buena práctica que sienta precedente para el resto de los legisladores en lo que se refiere a la transparencia proactiva. Me gustaría dividir esta breve exposición en 3 partes. Primero, para hablar sobre la página que nos acaba de ser presentada, resaltando puntualmente algunas de sus fortalezas, así como áreas de oportunidad para una mejora continua. En segundo lugar, expondré algunas de las fallas de la transparencia en ambas cámaras del Congreso mexicano. Y finalmente, establecer las prioridades para la mejora de las prácticas legislativas de acceso a la información con la visión del senador, Ávila Ruiz, seguramente conseguiremos empujar los cambios procedimentales y otros legales que garanticen a todo ciudadano contar con un Congreso transparente. En esta dinámica, plantearé la siguiente pregunta: ¿en qué se diferencia una página de un legislador, como tantas que hay, con fines proselitistas, al sitio que acabamos de ver y que se nos acaba de ser presentado? La respuesta es muy sencilla. La calidad de la información en lo relativo a ingresos, a los egresos, a las declaraciones patrimoniales del senador, marcan y ejemplifican que la voluntad trasciende a los límites de las obligaciones, además de generar presión para que otros senadores y otros diputados hagan pública también su declaración patrimonial.
documentar y publicitar los apoyos de la ciudadanía y ser el primer legislador de la 62ª legislatura en contar no solo con una, sino con 2 oficinas de enlace con el ciudadano, una en Mérida y la otra en Tizimín, rompiendo con la vieja costumbre de no regresar a los distritos electorales, sino hasta que se vaya a solicitar nuevamente el voto. Me permitiría sugerir adicionar a la página las actas de las sesiones de comisiones a las que pertenece el señor senador, así como las versiones estenográficas de las mismas, por ser consideradas por varios estudios el área de opacidad quizá más grande que existe en cuestión del trabajo legislativo. De modo que los ciudadanos podamos conocer el trabajo que se realiza a su interior y diferenciar los legisladores activos que en su quehacer legislativo de aquellos que no representan con su trabajo los intereses de los representados. El senador Daniel Ávila Ruiz marca la pauta de la conducta hacia el acceso a la información y la transparencia legislativa, pues si bien la publicación de asistencias al Pleno, a votaciones y a comisiones es un gran paso hacia adelante en la materia, no será sino hasta que el conjunto del Senado y de la Cámara de Diputados adopten estas mismas prácticas para publicitar la información de todos los legisladores y estimular así la rendición de cuentas a cada miembro del Congreso mexicano. Como es bien sabido, el Congreso en México ha tenido varios avances en transparencia en la última década, mientras que hace algunos años algunos legisladores se sentían agredidos por ser monitoreados por proyectos como Monitor Legislativo, que después se transformó en Impacto Legislativo. Hoy son cada vez más los funcionarios que no le temen a la transparencia y que reciben como un principio esencial de la democracia representativa. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. El tema de la transparencia no es solo preocupación del senador o del Congreso e incluso de los mexicanos. Algunos países de América Latina comparten la necesidad que tenemos los ciudadanos, sin distingo de nacionalidad, de saber qué pasa en nuestros congresos, con nuestros legisladores, y es por ello que se formó la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que recientemente presentó los primeros resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, el primer ejercicio en su tipo en la región latinoamericana, y entre cuyos objetivos se encuentra la creación de un piso común de comparación homogénea para evaluar el grado de apertura de los congresos y la transparencia de su funcionamiento. El índice se conforma por el análisis de 4 dimensiones principalmente: la normativa, la de la labor legislativa, la gestión administrativa y la participación y atención a la ciudadanía. Los resultados para México de este estudio demuestran importantes carencias en los 4 rubros, pues en ningún caso se alcanza un nivel aceptable de la evaluación. Comenzando por el criterio normativo, se encontró que la ausencia de un órgano garante, autónomo y especializado abre la posibilidad a que los legisladores sean juez y parte en la determinación de los criterios para publicar la información sobre su trabajo u otorgar acceso por medio de solicitudes. Si bien la Cámara de Diputados cuenta con un Consejo de Transparencia nombrado en marzo de este mismo año, a casi 6 meses de su integración, hoy no existen teléfonos, oficinas ni documentación de ningún tipo que suponga el trabajo de estos comisionados. El panorama en el Senado no es mucho mejor, pues aquí se opera con un acuerdo parlamentario que en su naturaleza debía ser temporal, mientras que se reglamentaba el acceso a la información de la Cámara Alta, y que tiene casi una década ya aplicándose, por lo que se puede decir que el Congreso mexicano carece de un marco normativo adecuado para cumplir con los mínimos requerimientos establecidos en el artículo 6 constitucional. Otro importante rubro a destacar es la falta de regulación sobre el cabildeo,
los intereses extraparlamentarios y el registro de obsequios dados a los particulares, por los particulares a los legisladores, como sí lo hacen, por ejemplo, países como Argentina. En lo que se refiere a la labor legislativa, es donde nuestro país obtiene los puntajes más bajos de este estudio. Destaca la publicación tardía de asistencias y votaciones nominales, que en algunas veces es más de 3 semanas el retraso. Sin embargo, la falla mayor se encuentra en el trabajo de las comisiones. Es aquí donde no se hace público un registro constante de las asistencias a las sesiones de trabajo, la forma en la que votan dentro de ellas, y no existen versiones estenográficas que permitan a la ciudadanía conocer realmente qué es lo que se está tratando al interior de estos órganos en los que se lleva a cabo la mayor parte del trabajo legislativo. En cuanto a la gestión administrativa, el área de mayor preocupación es la fiscalización de los recursos manejados por los grupos parlamentarios, que se estiman en más de 2.500 millones de pesos anuales, recursos que de estas proporciones no reciben atención en su ejecución, lo cual es una práctica inadecuada que abre ventanas a la corrupción. Finalmente, en cuanto a la participación y a la atención a la ciudadanía, se muestra un claro descuido en la vinculación entre representantes y representados. Las plataformas de información en Internet y el propio canal del Congreso son asequibles a menos del 35% de la sociedad mexicana. Los mecanismos de vinculación están enfocados a un concepto de informar y no de comunicar a toda la población. Los legisladores a veces parecen olvidar a sus representados cuando no es tiempo de elecciones, pues por lo regular no vuelven a su distrito ni cuentan con una oficina u otro medio efectivo de atender a la ciudadanía que los ha elegido. Si bien los resultados son poco alentadores en este estudio, ejemplos como esta página que estamos presenciando el día de hoy, abren espacios de oportunidad para que la 62ª legislatura, que tan solo lleva un par de meses en operaciones, recoja las observaciones proyectadas en estudios como este del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa e inicie la corrección de las prácticas más opacas. Este índice se encuentra disponible en Internet, en la página de Impacto Legislativo, que es www.impactolegislativo.org.mx. Sin más por el momento, le reitero mi felicitación al senador por este enorme avance, esperando que con esta manera de predicar con el ejemplo se difumine y se expanda hacia sus compañeros en el Senado y a sus compañeros legisladores en la Cámara de Diputados. Y desde luego les agradezco a todos por su amable atención. Muchas gracias. Estos han sido los comentarios del licenciado Diego Ernesto Díaz Iturbe, director general de Impacto Legislativo. Muchas gracias. Pasaremos ahora a escuchar a otro de nuestros comentaristas invitados en el marco de este evento. Es el doctor Mauricio Merino Huerta. Obtuvo el doctorado en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, así como profesor investigador titular de la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Ha escrito y coordinado varios libros y varios ensayos, entre los que podemos destacar Gobierno Local, Poder Nacional, publicado por el Colegio de México, y el régimen municipal en los Estados Unidos mexicanos, la ciencia política en México y la transición votada. Fue presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, ha impartido pláticas y conferencias
en más de 30 universidades de nuestro país y del extranjero. Entre 1996 y 2003 fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, donde presidió la Comisión del Servicio Profesional Electoral y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Le reiteramos el gusto de que esté con nosotros y le cedemos la palabra al doctor Mauricio Merino Huerta. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy realmente muy agradecido y muy honrado por la invitación que me ha hecho el senador Daniel Ávila Ruiz a esta inusual presentación. Estamos habituados, quienes participamos en la vida académica, a participar de presentaciones de libros, de reflexiones, de ideas, de datos, pero es muy poco frecuente participar en la presentación de actos políticos que merezcan aplauso y que merezcan reconocimiento. La enorme diferencia entre presentaciones como las habituales y esta es que no se trata solo de un conjunto de ideas y de reflexiones, aunque también lo sea, sino de su puesta en marcha, de su concreción y además de su concreción en yo diría, en una situación de una enorme audacia política, porque una vez que se toman decisiones como las que ha tomado el senador Ávila Ruiz, en el sentido de abrir toda la información, de ponerla a rodar por el espacio público, ya no hay marcha atrás. Si el senador Ávila Ruiz en un momento dado, sé que no lo hará, pero si se le ocurriera la peregrina idea, no uso la palabra peregrina solo para honrar su tierra, sino que viene a cuento, la peregrina idea de dar marcha atrás, estoy absolutamente seguro que pagaría un costo altísimo. Y no solo lo pagaría el propio senador Ávila Ruiz, sino que lo pagaría el Senado en su conjunto. De manera que es un acto político, es la realización de las ideas, es la puesta en movimiento de estas reflexiones sobre la transparencia y además es un gesto de audacia, insisto, verdaderamente encomiable. Yo por eso es que quiero saludar este momento y realmente aplaudirlo. Es, créanme, poco frecuente que desde la academia, desde la sociedad civil, tengamos razones sinceras para aplaudir una decisión de orden político. Y hoy tenemos razones sinceras para hacerlo. Y creo que esto es tan infrecuente que deberíamos recordarlo como un hecho verdaderamente insólito. Qué bueno, senador, que así sea. Yo quisiera aprovechar además para poner lo que hacemos normalmente en estas presentaciones, ideas. Tres ideas muy breves. Una sobre el sentido de esta publicación. Sí, por supuesto, que tiene que ver con la posición política personal del senador Ávila Ruiz. Estamos frente a la decisión de un político que naturalmente quiere, a través de su página, darse a conocer, quiere que se conozca lo que hace, quiere que se sepa su trabajo, quiere que se sepa cómo usa su tiempo. Pero lo insólito, lo inusual, es que quiere que se sepa también cuánto gana, cuánto recibe de parte del Senado de la República, en qué usa ese dinero, cómo utiliza su tiempo y sus atribuciones, con qué se está comprometiendo concretamente, qué tiempo está dedicando a cada uno de esos compromisos. Es decir, está honrando el sentido público del espacio público. Y yo creo que esta es una contribución que merece reconocimiento. Lo público no es solamente la existencia de instituciones públicas que se ponen al servicio de los demás, mientras los demás esperan el resultado con paciencia o sin ella. Lo público es en sí mismo la existencia de un lugar en el que la sociedad puede convivir y conviviendo puede darse propósitos comunes para conjuntamente tratar de alcanzarlos. A mí me gusta mucho
cada vez que puedo hacerlo, y esta vez puedo hacerlo, citar a Nora Rabotnikov y su definición sobre los atributos de lo público. Nora Rabotnikov dice que lo público es de todos. Lo público no es de alguien en particular, ni nadie tiene derecho a adueñarse como cosa propia lo que en realidad pertenece a todos. Lo público no es tampoco de nadie, que es una forma de despreciar el espacio público, considerar que en realidad si no me pertenece no me interesa. Lo público nos pertenece a todos y colectivamente tenemos que honrarlo. Cuando hablamos de un puesto público de la magnitud de la representación en el Senado de la República, que es el máximo órgano legislativo de nuestro país, lo público adquiere un sentido enorme respecto a la propiedad colectiva que esto significa. El dinero que usan los senadores no es de ellos o de ellas. El tiempo que se les obsequia a las y los senadores para realizar su tarea, con todo respeto, no es de ellos ni de ellas. Las atribuciones que se les otorgan no son tampoco su patrimonio individual. Su dinero, el tiempo que auspicia ese dinero y las atribuciones que se le otorgan es de todos, pertenece al colectivo y ellos representan a este colectivo. En consecuencia, es apenas justo que se sepa cómo usan ese dinero y cómo usan ese tiempo y cómo cumplen con las atribuciones. Es por esto que este honrosísimo gesto del senador Ávila Ruiz es al mismo tiempo un recordatorio de lo mucho que todavía tenemos que hacer en las instituciones públicas para que ese sentido de lo público se reconozca y se honre en la práctica. No solo, repito, a través de la legislación o de las gestiones que cada uno de ellos o de ellas realiza, sino de manera cotidiana, todos los días y con información fresca, puesta efectivamente al día, como ya está sucediendo con esta página. Creo además, en segundo lugar, que hay un enorme valor agregado que seguramente será motivo de controversia en el Senado. Yo quiero suponer, no me ha dicho absolutamente nada al respecto el senador, pero quiero suponer que debe haber sido una decisión difícil, primero en la Cámara de Diputados y ahora aquí, tener esta audacia política, porque quiero también suponer que no será bienvenida por todas y por todos los senadores de la República. Es muy probable que por lo menos algunas o algunos de ellos se sientan agredidos por esta audacia política del senador Ávila Ruiz. No me extrañaría escuchar argumentos que digan, hombre, debió haberse esperado a que la institución en su conjunto tomara estas decisiones, debió haber convocado, yo qué sé, al resto de los colegas del Senado para que llegaran a un acuerdo mínimo. Nos hace quedar mal, hace ver a los demás senadores como en un rezago. Es probablemente un gesto no de gallardía, sino de orgullo excesivo, etcétera. Yo no creo que sea así. Yo creo que el senador Ávila Ruiz y quienes estemos decididos a hacer cada vez más público este gesto público que ahora está teniendo, en realidad le está haciendo un favor al Senado de la República. Está honrando sus facultades, está honrando el sentido público de esta casa y está conminando desde una posición de ética pública a que todas y todos sigan esta misma ruta de transparencia y de sentido de lo público como hemos tratado de definir. Lejos de ser un gesto hostil o egoísta por parte del senador Ávila Ruiz, creo que el resto de esta casa debería agradecerlo y ojalá seguirlo en los próximos días para que el Senado en su conjunto deje de estar como está ahora en los índices de transparencia comparados con el resto del mundo como una de las instituciones más opacas de la República. No tiene ningún sentido ocultar ese dato
No tiene ningún sentido tratar de matizarlo, no tiene ningún sentido suponer que hay 1000 razones para que así sea. Hay una sola, y esa es la falta de voluntad política para honrar los nuevos tiempos democráticos, para abrir la información y para ponerla a disposición del público. Qué bueno que ya tenemos un senador que ha decidido encabezar este movimiento para honrar al conjunto del Senado de la República. Finalizo diciendo que desde la Red por la Rendición de Cuentas hemos buscado obstinadamente campeones de la transparencia, campeones de la rendición de cuentas. Cuando se construye desde el punto de vista libresco, teórico, estas discusiones, cuando se publican libros, cuando se hacen páginas electrónicas, cuando se convoca seminarios, cuando se comparte con los colegas todas estas ideas, hay siempre un dejo de frustración en el sentido de encontrar ejemplos que no solamente sean ejemplos negativos, que no sean ejemplos puestos ahí para ver cómo seguimos criticando a las instituciones de la República, sino cómo podemos colocar de manera notable esos casos que honren a la democracia en su conjunto. Y lamentablemente no es fácil encontrar esos ejemplos. Sí los hay, por fortuna. Y cuando los hay, los usamos con toda la capacidad posible precisamente para ponerlos como un objetivo común, no solo como una excepción o como una isla de excelencia o como una cuestión que algún día sucedió mientras el resto permanece igual, sino como un objetivo que debe perseguirse por el resto de los componentes que integran estas instituciones. Yo diría que en este sentido, el ejemplo que está poniendo el senador Ávila Ruiz debe colocarse precisamente en esa dirección. Debe ser un ejemplo que debe ser colocado con todos sus méritos para evitar algo que suele suceder en México y que todas y todos sabemos que suele suceder. Cuando alguien tiene un gesto de audacia política, cuando alguien quiere honrar en exceso la ética pública, paga costos, es criticado. Cuando no, incluso puede ser usada la información no para honrarlo, sino para pegarle, para demostrar cualquier cosa que no le parezca a sus adversarios o a quienes, diciéndose sus amigos, no lo sean. El senador Ávila Ruiz está por eso siendo valiente y creo que su ejemplo debe ser colocado como un propósito colectivo para las instituciones de la República. Si van a usar este gesto de audacia, si van a usar la información que él provee para propósitos mezquinos, tendríamos que ser capaces, al menos quienes estamos hoy reunidos en esta sala, para dar la cara por la transparencia, para dar la cara por la rendición de cuentas y para exigir colectivamente que algún día el senador Ávila Ruiz no sea una excepción, sino que sea lisa y llanamente parte de la normalidad democrática de nuestro país. Que así sea, senador Ávila Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor Mauricio Merino. No hay duda que los puntos de vista expresados, sus ideas, sus reflexiones y sus comentarios por parte de quienes hoy han sido invitados a este evento, como es el caso de la doctora Cecilia Judith Mora, el licenciado Diego Díaz Iturbe y el doctor Mauricio Merino, enriquecen un evento como este, sus objetivos, y trasciende más allá por esos comentarios. Muchas gracias por haber participado en este evento. Estimados amigos, señoras y señores, hemos sido partícipes de un evento que no solo fortalece el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de un senador, como lo es el senador Daniel Ávila Ruiz, sino que lo más importante, y aquí se dijo, contribuye al fortalecimiento de la democracia de nuestro México. Por su presencia, muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Canal del Congreso,
El Canal de la Unión presentó.